Siento el palpitar de tu corazón en mí. Siento tu respiro dentro de mi ser. Puedo oír tu voz diciéndome: bienvenida a la programa Sola No Estoy, presentado por Damas para Cristo Internacional. Yo soy Vivi Correa, presidente, y hoy tenemos con nosotros a Pastora Fabiola Fuentes. Ella tiene un testimonio tremendo, he oído parte antes, pero yo le pedí que lo diera a nosotros aquí hoy. Entonces, bienvenida, Pastora Fabiola. Gracias, Vivi. Un privilegio estar contigo y con tu audiencia, con todas nuestras hermanas que siguen, ¿verdad?, el ministerio Sola No Estoy. Y precisamente ese nombre me hace recordar la fidelidad de Dios a través de todos estos años. Yo conocí al Señor hace 23 años, en el 2001. El Señor me alcanzó. Cuando Él me alcanzó, yo estaba sumida en una depresión muy fuerte. Estaba con pensamientos suicidas por tercera vez. Yo traté de quitarme la vida 2 veces antes que Dios me alcanzara, y esta era la tercera vez. Estaba sumida, como dice la palabra, en el hoyo de la desesperación y no encontraba salida. Había pasado situaciones muy difíciles desde mi niñez. Yo en la escuela pues era una niña muy brillante, era niña de 10. Yo soy de la Ciudad de México, de un barrio muy pobre. Y la escuela para mí era el refugio, era mi refugio, era de 10, me gustaba declamar, me gustaba hacer atletismo, era una niña brillante. Pero cuando estaba yo en 6º año, conozco a alguien que yo tenía 12 años y él tenía 21. Y comenzó él a hablarme. Primero a mí me dio miedo, pero después comenzó ahora yo lo sé, que era que me estaba siguiendo, pero era casualidad. Yo iba al PAN y ahí lo encontraba. Iba al mercado y ahí me lo encontraba. Y comenzó a hablarme. Yo era una niña con muchas carencias, éramos muy pobres. Y por primera vez él me regaló un chocolate, puedo decir la marca Toblerone, que en ese tiempo era una gran cosa, los pasaban en el cine. Y él me lo regaló. Y empezó a mandarme cartitas. Y comenzó a seducirme como si yo fuera una mujer. Y yo era una niña, yo tenía 12 años, me lo encontraba fuera de la escuela y ahí estaba. Llegó el punto en que él comenzó a seducirme, y mi papá se dio cuenta de que yo salía con él y sin explicarme nada solo lo prohibió. Yo se lo dije a él y recuerdo que desde ahí comenzó la manipulación. Ahora sé que es una manipulación, no lo sabía antes. Y recuerdo que le dije: mi papá me prohibió verte, ya no podemos vernos. Y él se puso a llorar y me dijo: si tú me dejas, yo me mato. Oh my gosh. Porque tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo perdí a mi mamá y yo tenía 12 años. Y recuerdo que entonces acepté verlo, pero a escondidas de mis papás. Pero era más por el miedo que él no se matara. Yo recuerdo en las noches pensar eso, que él se iba a matar. Pasaron los meses y mis papás se dieron cuenta de eso. Mi mamá accedió a dejarme salir con él, pero un buen día fuimos a un partido de fútbol, hacía mucho calor, yo me insolé, estaba mareada, y él me dijo: toma esto, y tomé algo, y cuando desperté yo no estaba en el
estadio. Yo estaba en la cama de él. Ay, ay, ay. Y de ahí las cosas comenzaron a cambiar en mí. Yo me empecé a dar cuenta que empecé a cambiar. Sí, yo me había dado cuenta que había pasado algo y resulta que estaba embarazada. Y entonces cuando yo me doy cuenta que estaba embarazada, le dije a él y él se puso tan contento y me dijo, voy a ser papá, como si yo fuera una mujer. Y recuerdo que yo le dije, yo no puedo, y me dijo, yo voy a responderte, yo sí quiero ver por mi hijo. Y me hizo sentir que me estaba haciendo un favor, que yo iba a tener una vida muy buena con él y que debería estar agradecida porque él me respondía. Yo no sabía que por su lado había amenazado a mis papás y mis papás me dijeron a mí, tú no puedes casarte con él, porque yo dije, yo me voy a casar. Y mis papás me dijeron que no me casara. Y recuerdo mi mamá me dijo, hija, tú estás muy chica para tener un hijo. Yo sé que a ti te pueden hacer que lo pierdas. Y para mí eso fue impactante. Cuando yo vengo y le digo a él, él me dice, es que tu mamá no te quiere ver feliz. ¿Qué mamá va a querer que maten a su nieto? Así me lo puso. Es que lo que pasa es que tu familia no te quiere ver feliz. Y eso se quedó en mí. Y me sedujo. Me fui a vivir con él, me casé. Yo tenía 13 años cuando yo me casé, cumplí los 13 años en mayo y me casaron con una dispensa de edad. Pero desde el día 1 que yo me fui a vivir con él fue golpes y maltratos por todo, por la comida, porque no sabía hacer las cosas, por todo. Y viví así 12 años de abuso físico, emocional, en todas las áreas. Y vivía una vida triste, desesperada, no le encontraba sentido a la vida. Cuando tenía 16 años intenté matarme por primera vez. Yo estaba a punto de ponerme unas ampolletas en una de mis venas y me metí debajo de la cama para que nadie me viera. Pero estaba yo temblando, yo recuerdo, y escucho los pasitos de mi hija que tenía 3 años. No sé cómo supo que yo estaba ahí. Levantó la colcha de la cama y se metió conmigo. Y me dijo, mami, ¿qué haces? Y tomó con sus manitas mi cara. En ese momento yo desistí de quitarme la vida. Estoy segura que Dios la usó para que no me matara, para que no perdiera yo la vida. Y a los 16 años yo recuerdo pensar, yo me quiero morir a los 30, porque no le encontraba sentido a la vida, porque vivía sumida en la desesperación. Siempre la escuela fue mi refugio. Terminé la secundaria abierta, la preparatoria abierta y me gradué como secretaria ejecutiva. Cuando tenía a mis 2 hijos, tuve otro varoncito a los 15 años, pero el abuso no paraba. Cuando él se dio cuenta que yo estaba estudiando, yo lo hacía a escondidas mientras él trabajaba, me dio una paliza en la escuela. Me encontró en la escuela y vivía yo sin autoestima. Caminaba yo agachada y encorvada. Me temblaba la voz para poder hablar, se me ponía rojo el rostro porque mi voz no era escuchada porque había vivido esa represión. Y él me acusaba de que yo miraba a otros hombres y me pegaba por eso. Entonces yo caminaba así como los caballos. Pero cuando yo me recibo de la secretaria, comencé a trabajar. Y bendigo a Dios porque siempre me he encontrado gente muy buena, gente que ha visto algo en mí. Yo sé que es Dios, que ya tenía un plan para mí desde ese tiempo. Y esta licenciada me ayudó tanto, ella me pagó cursos de superación personal, ella veía un potencial en mí. Pero yo vi algo, yo tenía 19 años cuando yo trabajaba con ella y yo veía cómo su esposo la trataba. Le llevaba flores, le abría la puerta del carro, porque
algo que me pasó a mí, y yo sé que es muy común entre las víctimas de violencia doméstica, que uno piensa que se lo merece, uno piensa que él va a cambiar algún día. Y las personas abusadoras también son manipuladoras. Yo recuerdo que él me pegaba muy feo y después me ponía hielo en los golpes y me pedía perdón, a tal grado que lloraba. Se hincaba y me ponía, porque él me pegaba mucho en las piernas y me ponía hielo y me decía, es que yo no quiero pegarte, pero es que tú me haces enojar, si ya sabes lo que no tienes que hacer. A tal grado, Vivi, que me hacía sentir a mí culpable. Y yo le decía, ya no llores, perdóname, ya me voy a portar bien. Y yo pensaba que eso me había tocado y que algún día él iba a cambiar, que un día iba a dejar de pegarme. Pero cuando yo veo otro tipo de vida, empecé a anhelar eso. Yo quería ese buen trato para mí y para mis hijos. Y comencé a decirle, no, ya no nos pegues así, háblanos bien. Y comencé a rebelarme, ya no era yo callada como era antes. Yo creo con todo mi corazón que Dios me iluminó, porque mi hermana vivía aquí en Los Ángeles. Y entonces comenzó el Señor a poner en mi corazón la idea de venirme para acá. Porque traté yo de dejarlo. Traté de denunciarlo en México, pero nunca procedió. Y él me decía, si tú me dejas, a donde yo te encuentre, te mato. Y yo le creí, yo sí le creí. Entonces, para la gloria del Señor, me vengo en 1999 a la Ciudad de México con mis 2 hijos, huyendo de ese maltrato. Y me encuentro con la realidad de que, bueno, la vida aquí no es tan fácil, que había que trabajar. Yo trabajé en restaurante y mis hijos tenían 10 y 12 añitos. Y entró en mí culpa por mis hijos, porque dije, perdieron a su mamá y perdieron a su papá. Yo trabajaba mucho. Y recuerdo hablarle a mi mami por teléfono y decirle, mami, ¿cómo estás? Y me dice, fíjate que vino fulano de tal y está muy arrepentido. Y yo le creí. Y le dije, dile dónde estoy. Y él vino con coyote, se pasó. Y yo dije, me quiere, sí me quiere y quiere cambiar. Porque cuando uno no es sano, cuando uno camina sin Cristo y sin esperanza, tú estás buscando la aceptación, estás buscando el amor en otras personas. Él era el papá de mis hijos. Y yo no quiero que mis hijos se queden sin papá. Y esta cultura que tenemos, ¿verdad? Y entonces él llegó y no tardamos ni un mes y otra vez me dio una golpiza. En México me había llevado al hospital 2 veces y nunca lo denuncié porque no procedía. Pero aquí, cuando él me dio esta golpiza, por algo que vio en el restaurante o algo que se imaginó, el vecino llamó a la policía. El vecino puso el teléfono cuando él me decía que me iba a matar y ciertamente se llenó, recuerdo, mi departamento de policías y de personas tomándome fotos. Y yo recuerdo pensar, Vivi, cómo era mi atadura, que yo pensaba, aquí son muy exagerados. Porque ya me había pegado antes más feo en México y nadie había hecho nada. Y recuerdo que por primera vez escuché la palabra, tú eres víctima de violencia doméstica. Y en ese momento me cayeron los 12 años de abuso, porque mientras yo vivía con él no me sentía víctima. Yo pensaba que él tenía razón en pegarme, porque no me portaba bien. Pero cuando una policía me mira a los ojos y me dice, nadie tiene el derecho de maltratarte. Tú no mereces ser tratada como te trataron. Tú eres víctima de violencia doméstica. En ese momento comencé a sentirme víctima. Me mandaron a terapia y no funcionó. Porque yo lo que necesitaba era Cristo. Porque solo Él puede llenar en nosotros el vacío con el que todos nacemos.
esa necesidad de aceptación, esa necesidad de ser amados, de ser protegidos, solo se puede encontrar en Jesús. Alguien me dijo de una iglesia, recuerdo la puerta abierta, y un 1 de julio del 2001 yo llegué a esa iglesia destrozada. Yo recuerdo que no le encontraba sentido a la vida. Nuevamente mis hijos se habían quedado sin su papá, él creo que estaba en la cárcel, y yo me sentía culpable, aún por eso me sentía culpable. La culpa no me dejaba, la depresión no me soltaba. Y cuando crucé la puerta de la iglesita, la puerta abierta, yo recuerdo haber llegado y sentirme segura por primera vez en toda mi vida. Recuerdo que yo lloraba desde que entré a la iglesia, solo lloraba. Cuando el pastor hizo la invitación para aceptar a Cristo, yo corrí al altar. El pastor oró por mí y yo caí al piso. Yo no entendía por qué. Yo no sabía qué es lo que era. No lo sabía. Pero el lunes a las 7 yo estaba para la oración porque quería más de lo que había recibido ese domingo. Y ahí comenzó mi caminar con Dios. Fue un caminar de restauración, un caminar de verdaderamente conocer la fidelidad de Dios. Y como llama este programa, ¿cómo se llama este programa? Darme cuenta de que sola no estoy. De que Él vino a llenar todo lo que yo necesitaba, a ser mi proveedor, a ser mi esposo, a ser mi sanador. Pasé por un proceso de conocer mi identidad en Cristo, de verdaderamente no basar mi identidad y mi valor en lo que otras personas dicen de mí, sino lo que dice la palabra de Dios que yo soy. Comencé en un proceso de conocer quién verdaderamente es Dios. Cuando yo acepto al Señor, comencé a ir todos los días. Yo pensaba que era el grupo de alabanza. Yo pensaba que era la alabanza tan bella que me hacía llorar. Pensaba que era el pastor que predicaba hermoso. No, era la presencia misma del Señor que había seducido mi corazón de tal manera que yo nunca quería apartarme de Él. A las 2 semanas estábamos adorando al Señor, 2 semanas de haber recibido a Cristo. Y era un mover del Espíritu Santo. Ahora yo sé qué es eso, pero antes no lo sabía. Y adoraba a Dios, Vivi. Y yo comencé a danzar, que yo sentía que alcanzaba las nubes. Comencé a adorar a Dios y de repente sentí un fuego que cayó sobre mí. Y ya no supe qué es lo que decía. Sí estaba consciente que yo decía, Señor, gracias, gracias. Había un profundo agradecimiento en mí. Pero lo que yo pensaba no coincidía con lo que yo escuchaba. Comencé a hablar en lenguas y terminé tirada en el altar. Y recuerdo que cuando terminó la alabanza, yo me levanté de ahí, me arreglé el cabello y con pena. Cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, no pierdes la conciencia. No. Tú estás plenamente consciente. Pero el Espíritu Santo de Dios, que es tan poderoso, toca tu cuerpo y toca tu espíritu, que el cuerpo no lo resiste. Por eso lloras, por eso tiemblas, por eso te caes al piso. Y recuerdo levantarme y mi pastor decir, mija, ¿cuánto tiempo tienes viniendo a la iglesia? Y le dije, 2 semanas, pastor. Y dijo él, gloria a Dios porque nuestra hermana fue bautizada con el Espíritu Santo y lenguas. Y al final del servicio yo le dije, pastor, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Porque yo no sabía. Al mes me bauticé en aguas y eso fue un sábado. El domingo, Vivi, yo estaba en la alabanza, estaba el mover del Espíritu Santo glorioso. Y recuerdo que yo hablaba en lenguas, pero de repente comencé a decir cosas como, así como saqué a mi pueblo de Egipto y lo llevé a la tierra prometida, cosas que nunca había leído. Y la pastora vino, levantó mi rostro y dijo, es necesario que el pueblo escuche la profecía.
Y el Espíritu Santo no se contristó, siguió hablando el Señor. Y recuerdo que al final del servicio, pastor, ¿qué es profecía? Porque yo no sabía. Yo no sabía que Dios tenía para mí grandes planes, que Dios me iba a usar. Dios comenzó a hablarme, y a darme promesas. Me decía, un día yo te voy a dar todo lo que un día soñaste. Y recuerdo ponerle fecha a esa palabra. Yo te voy a llevar a las naciones, me decía el Señor. Yo no veía dónde, en realidad yo no veía el cómo, porque yo me sentía y me siento hasta el día de hoy tan incapaz. Pero es Dios en su misericordia que lo que Él cumple, lo promete. Al día de hoy, después de 23 años de caminar con Dios, aprendiendo lecciones, pasando momentos de dificultad, porque nuestra fe tiene que ser probada. Tenemos que ser probados en dónde está nuestro corazón. Para poder tú conocer al Dios que sana, tienes que pasar una enfermedad. Para conocer al Dios que provee, tiene que haber una necesidad. Para tú conocer al Dios que pelea por ti, tienes que vivir la injusticia. Para conocer que verdaderamente Dios está contigo, te tienes que quedar sola, que todos te dejen, todos te abandonen, para que tú te des cuenta que el único fiel y verdadero es Dios. Amén. Entonces el proceso no ha sido fácil. Sin embargo, Dios ha sido fiel, Vivi. Dios ha sido muy fiel, hermanas. Y así como lo ha sido conmigo, estoy segura que lo es contigo y lo será contigo. Ahora Dios nos ha confiado un ministerio para sanar a otras mujeres. Yo puedo ministrar a las adolescentes y puedo ver cuando ellas están pasando situaciones. Dios me muestra situaciones por las cuales yo pasé. Ahora entiendo que todo el dolor y todas las lágrimas que yo lloré no eran más que el entrenamiento para poder ministrar ahora y poder dar lo que Él me ha dado a través de esos procesos. Fue difícil soltar, fue difícil perdonar, sí, pero todo lo que soy y lo que tengo se lo debo a Él. A través de ese proceso que pasé, yo nunca pensé que Dios iba a abrir las puertas para poder darme mis papeles de migración. Este suceso pasó en 1999 y en el 2009 Dios me habló y Dios me dijo, ora por tus papeles. Y yo lo hice. Señor, gracias. Vienen mis papeles, Padre, no sé cómo lo vas a hacer. Y alguien me dice, tú puedes arreglar por la visa U. Y yo dije, no, mi caso es hace 10 años. Ve, no pierdes nada, ve. Y fui en fe porque ya Dios me había hablado. Y ciertamente me dieron mi residencia, me dieron mi permiso de trabajo. Y cuando me dieron mi permiso de trabajo para poder salir del país, fui y saqué mi pasaporte por 10 años. Y recuerdo a mi esposo decirme, Dios me dio un esposo, eso es aparte de otro testimonio. Pero mi esposo me dijo, Fabiolita, ¿por qué agarraste el pasaporte para 10 años? Y además, ¿verdad? Le dije, es que el Señor me va a llevar a las naciones. Y saben, hermanas, el primer lugar a donde Dios me llevó a predicar fue a Europa. Yo fui a España. Dios abrió la puerta para ir a predicar a mujeres que también estaban pasando violencia doméstica. Y Dios hizo sanidad. Y Dios tocó el corazón y puso un bálsamo sanador, ese mismo que puso en mí. Ahora yo sé que soy valiosa en el Señor. Yo sé que Dios tenía un plan y un propósito para mí y que las cosas que no entendía en el pasado las entiendo ahora. Después de que yo quería morirme a los 30 años, hoy te digo, acabo de cumplir 50 años y son los mejores años de mi vida porque Cristo es el centro de ella, porque mi familia está esculpida en sus manos, porque el esposo que yo tengo vino de Él en su voluntad. Si algo yo puedo dejarte de mi testimonio es caminar en obediencia al Señor
y dejarse guiar por el Espíritu Santo es lo que va a asegurar tu victoria. Amén. El mundo afuera no tiene nada que ofrecerte. Ahora puedo enderezar mis hombros, ahora puedo levantar mi cara y decirte todo lo que soy y lo que tengo, se lo debo a Él. Y te digo esto, si Dios lo hizo por mí, también lo puede hacer por ti definitivamente. Si estás tú sumida en la depresión, en la ansiedad, hoy yo ministro un espíritu de sanidad sobre ti, que llegue ahí donde tú estás, que tú puedas sentir el amor y el abrazo de papá, diciéndote tú no estás sola, tú no eres lo que la gente dice que eres, tú eres la niña de mis ojos. Y yo te contemplo, yo conozco tu acostar, tu levantar, y yo tengo cuidado de ti. El Señor tiene cuidado de los pajarillos del campo, ¿cuánto no tendrá cuidado de ti? Y si es tu caso, que tú estás viviendo una situación de violencia, busca ayuda, no te quedes callada, no te dejes amedrentar. Dios tiene para ti una vida mejor y Él abrirá las puertas para que tú seas completamente libre y tengas una vida plena en Él, llena de paz. Amén, amén. Y si usted no ha recibido a Cristo en tu vida, ahora es el tiempo, hoy es el día aceptable de la salvación. Dios quiere llenarte de su amor, de su paz, de su gozo, cambiar su vida, y solamente es para lo mejor con Cristo. Amén. Si quieres recibir a Cristo, repita estas palabras: Señor Jesús, te pido que entres en mi vida, sea mi Salvador, el sanador de mi corazón, sea mi Señor, sea mi todo, Señor. Porque la palabra dice que Él es yo soy, lo que tú necesitas, Él es. Amén. El gran yo soy. Y si tú oraste para que Jesús entrara a su corazón, Él vino y eres nacida de nuevo y tienes una nueva vida. Amén. Empezando ahorita mismo. Sí, Señor. Aleluya, Amén. Aleluya. Gracias por mirar, gracias. Hay números en la pantalla que tú puedes llamar para más oración o más información. Puedes llamarnos. Quiero decirles y recordarles una cosa tan importante, como dijo la pastora: sola no estás. Bendiciones. Bendiciones. Siento el palpitar de tu corazón en mí, siento tu respiro